¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando el último sello sea roto y el eco de las trompetas haga vibrar los cimientos mismos de la creación? ¿O te has sentido abrumado por el temor ante las sombras que parecen cernirse sobre nuestro mundo moderno? Hoy nos adentramos en el libro más enigmático, temido y a la vez esperanzador de toda la Biblia, el Apocalipsis. La revelación final dada al apóstol Juan en la solitaria isla de Patmos. Un relato que no busca aterrorizar, sino iluminar el camino de los fieles en medio de la oscuridad más absoluta. En este estudio exhaustivo, desentrañaremos los misterios de las bestias, las copas de ira y la nueva Jerusalén, conectando las visiones antiguas con la realidad de nuestra fe actual, porque hoy conocerás la verdadera historia profunda y el significado real de los eventos que marcarán el destino de la humanidad. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Mi nombre está escrito en el libro de la vida, pues con esto sellas tu intención de aprender y recibir la sabiduría divina que este mensaje encierra. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre nuestra victoria eterna. Y si valoras estas historias que alimentan el espíritu, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este viaje profético. Comenzamos. La visión en la isla de Patmos. Bajo el sol inclemente del mar Egeo, en los confines rocosos y desolados de la isla de Patmos, un anciano de manos curtidas y mirada profunda llamado Juan, el último de los apóstoles vivos, se encontraba exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, rodeado por el rugido constante de las olas que chocaban contra los acantilados de granito. El aire estaba cargado de salitre y una quietud sobrenatural envolvía la cueva donde el apóstol buscaba refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, mientras el espíritu de Juan se elevaba en el día del Señor, preparándose para recibir una descarga de visiones que cambiarían para siempre la comprensión humana sobre el tiempo y la eternidad. De repente, una voz como de trompeta estalló detrás de él, una frecuencia que no pertenecía a este mundo, haciendo que la piedra misma vibrara y el corazón del anciano saltara en su pecho ante la presencia de aquel que es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Al volverse, Juan no vio a un hombre común, sino al Hijo del Hombre revestido de una gloria insoportable para los ojos mortales, con vestiduras que llegaban hasta los pies y un cinto de oro que cruzaba su pecho, mientras sus cabellos blancos como la lana y la nieve contrastaban con ojos que ardían como llamas de fuego puro, capaces de escudriñar hasta lo más profundo del alma humana. Sus pies, semejantes al bronce bruñido ardiente en un horno, daban la impresión de una estabilidad eterna, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos que cortaba la realidad misma, revelando que el mensaje que estaba por entregar no era una simple advertencia, sino una sentencia y una promesa divina. Juan, aquel que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, cayó como muerto a sus pies, abrumado por la majestad de Cristo glorificado, pero sintió la mano derecha del Maestro sobre su hombro, recordándole que no debía temer, porque aquel que estuvo muerto ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. En este primer encuentro se establece el propósito del Apocalipsis, una revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un recordatorio de que, a pesar del exilio, la persecución y el silencio aparente del cielo, el Rey de Reyes tiene el control absoluto sobre la historia y está presente en medio de su iglesia, simbolizada por los 7 candeleros de oro que rodean su figura majestuosa. La atmósfera en la cueva se transformó en un portal dimensional donde lo terrenal y lo celestial se fusionaron, permitiendo que Juan viera las 7 estrellas en la mano derecha del Señor, las cuales representan a los mensajeros de las iglesias que en ese momento sufrían bajo el yugo del Imperio Romano. El aroma a incienso celestial comenzó a llenar el espacio físico, desplazando el olor a humedad de la cueva, mientras el Señor dictaba cartas específicas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, cada una representando una condición espiritual que resuena a través de los siglos hasta nuestra época actual. Juan escribía con urgencia, sintiendo el peso de cada palabra que denunciaba la pérdida del primer amor, la tolerancia al pecado y la tibieza espiritual, pero que también prometía coronas de vida y el maná escondido a los que vencieran las pruebas venideras.
La tensión política de la época, con el culto al emperador exigiendo lealtad absoluta bajo pena de muerte, se volvía insignificante ante la visión de aquel que sostiene el destino de las naciones en su palma, demostrando que el verdadero poder no reside en Roma, sino en el trono celestial. Cada descripción detallada de la anatomía glorificada de Cristo servía para fortalecer la fe de los creyentes perseguidos, dándoles a entender que su sufrimiento no era invisible y que el juez justo estaba observando cada sacrificio, cada lágrima y cada acto de fidelidad en medio de la apostasía. El apóstol entendió que su soledad en Patmos no era un castigo, sino un retiro estratégico diseñado por Dios para que sus ojos pudieran ver lo que ningún otro hombre había visto, convirtiéndose en el canal de una esperanza que atravesaría los milenios para llegar a nosotros hoy. Al concluir esta primera visión, el escenario estaba listo para que el velo del cielo se rasgara por completo, invitando a Juan a subir más alto para presenciar el funcionamiento interno del gobierno de Dios y el inicio del juicio final sobre una tierra que había rechazado a su Creador. El silencio que siguió a la voz de Cristo fue aún más profundo, una calma tensa que precede a la tormenta más grande que la creación haya conocido jamás, mientras Juan se preparaba mentalmente para procesar el simbolismo complejo que estaba por ser desplegado ante sus sentidos. La luz que emanaba del Señor iluminaba cada rincón de la cueva, revelando que en la presencia de lo divino no hay sombras ni secretos, y que la historia de la humanidad es un libro abierto ante los ojos de Dios, esperando el momento exacto para su conclusión. La intervención divina no era un evento lejano, sino una realidad inminente que pulsaba en el aire, haciendo que el apóstol sintiera el peso de la responsabilidad de transmitir estas verdades con una precisión quirúrgica, sin añadir ni quitar una sola tilde a lo revelado. La descripción de los ojos de fuego de Jesús servía como una advertencia sobre la santidad necesaria para entrar en los misterios de Dios, un fuego que consume lo impuro, pero purifica al buscador sincero de la verdad, preparando al lector para los juicios que vendrán. Juan comprendió que el Apocalipsis no era solo un mapa del futuro, sino un espejo del presente, donde la lucha entre la luz y las tinieblas se libra en el corazón de cada creyente antes de manifestarse en la arena cósmica de los últimos días. El cierre de esta visión inicial dejó a Juan en un estado de reverencia absoluta, con el eco de la promesa de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una frase que resuena como un recordatorio constante de que la revelación requiere una disposición espiritual activa para ser comprendida. Así, con el corazón latiendo al ritmo de la eternidad, el apóstol se dispuso a observar la apertura del salón del trono, donde el destino del mundo entero sería sellado bajo la mirada de los seres vivientes y los ancianos coronados, el trono celestial y el león que es cordero. Después de estas cosas, una puerta se abrió en el cielo, y la misma voz de trompeta invitó a Juan a subir, transportándolo instantáneamente de la roca de Patmos a la dimensión de la gloria pura, donde el centro de toda la existencia se manifestaba en un trono rodeado por un arco iris semejante a la esmeralda. El fulgor que emanaba de aquel que estaba sentado en el trono era indescriptible, una mezcla de jaspe y cornalina que emitía una luz tan intensa que parecía sólida, llenando el espacio con una vibración de santidad que hacía que el aire mismo se sintiera sagrado y pesado. Alrededor del trono principal, Juan divisó otros 24 tronos ocupados por ancianos vestidos de ropas blancas y coronas de oro, representantes de la redención total, quienes se postraban continuamente arrojando sus coronas ante la majestad divina en un acto de rendición absoluta. Del trono central salían relámpagos, truenos y voces, una manifestación del poder indomable de Dios que recordaba al Sinaí, pero a una escala cósmica, mientras 7 lámparas de fuego ardían delante de él, simbolizando la plenitud del Espíritu Santo que escudriña toda la tierra. El suelo parecía un mar de vidrio semejante al cristal, reflejando la pureza y la quietud del reino de Dios. Un contraste absoluto con el mar agitado de Patmos que Juan acababa de dejar atrás, simbolizando que en la presencia de Dios el caos humano no tiene poder. En medio de esta escena, 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás, con aspectos de león, becerro, hombre y águila, no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
manteniendo la atmósfera de adoración que sostiene la estructura misma del universo. La tensión aumentó cuando Juan notó en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que contenía los decretos finales para la tierra, pero un ángel fuerte clamó con gran voz preguntando quién era digno de abrirlo, y el silencio que seguido fue desgarrador. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de abrir el libro ni de mirarlo, lo que provocó que Juan llorara amargamente, sintiendo que si el libro permanecía cerrado, el sufrimiento de la humanidad no tendría propósito y la justicia divina nunca se cumpliría. Sus lágrimas eran el clamor de todos los oprimidos de la historia, de todos los mártires y de todos aquellos que esperaban la redención de un mundo caído, hasta que uno de los ancianos lo consoló diciéndole: «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Juan se volvió esperando ver a un león feroz y majestuoso, listo para el combate, pero en su lugar vio a un cordero como inmolado, de pie en medio del trono, con 7 cuernos y 7 ojos, una imagen que rompía todos los esquemas de poder humano. Este cordero llevaba las marcas de su sacrificio, las heridas de la cruz que ahora eran sus mayores trofeos de victoria, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que la redención se compró con sangre, no con fuerza bruta. Al tomar el cordero el libro de la mano del Padre, un estallido de adoración sin precedentes sacudió el cielo, con los ancianos y los seres vivientes cayendo sobre sus rostros, mientras sostenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos que finalmente estaban siendo respondidas. El canto que entonaron era nuevo, una melodía que celebraba la dignidad del Cordero para recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un cántico que se extendió hasta que cada criatura en el universo se unió en una sinfonía de reconocimiento al Creador y al Redentor. La atmósfera estaba cargada de una expectación eléctrica, pues el acto de tomar el libro significaba que el juicio estaba a punto de comenzar y que el tiempo de la paciencia divina estaba llegando a su clímax para dar paso a la justicia. El Cordero, con una autoridad que emanaba de su sacrificio voluntario, se dispuso a romper el primer sello, y Juan observó con el corazón en un hilo cómo la historia humana entraría en su fase final bajo la supervisión directa del Mesías. Cada movimiento del Cordero era seguido por millones de ángeles, cuya voz era como el ruido de muchas aguas, creando un muro de sonido que proclamaba la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. La transición de la adoración a la acción fue inmediata, revelando que el cielo no es solo un lugar de contemplación, sino el centro de mando desde donde se ejecutan los destinos de los hombres y las naciones. Juan percibió que la fragancia del incienso, las oraciones de los fieles a lo largo de los siglos, eran el combustible que movía la mano de Dios, dando un valor eterno a cada súplica hecha en el nombre de Jesús. La mirada del Cordero, aunque llena de amor redentor, poseía ahora una firmeza de juez que no pasaría por alto la maldad del mundo, preparando al apóstol para ver los jinetes que estaban listos para cabalgar sobre la faz de la tierra. El contraste entre la paz del trono y el caos que estaba por desatarse en la tierra servía para recordar que la verdadera seguridad solo se encuentra en estar del lado de aquel que sostiene el libro de la vida. Con el primer sello crujiendo bajo la presión de los dedos del Cordero, la visión se expandió para mostrar las fuerzas que Dios permitiría que actuaran para llevar a la humanidad al punto de la decisión final. Juan, con la pluma temblorosa pero firme, se preparó para documentar el inicio de los dolores de parto de la creación, sabiendo que cada evento, por terrible que pareciera, estaba orquestado para la gloria final del reino de Dios. Los 4 jinetes y el clamor de los mártires. Cuando el Cordero rompió el primer sello, uno de los seres vivientes gritó con voz de trueno: «Ven», y Juan vio aparecer un caballo blanco, cuyo jinete llevaba un arco y una corona, saliendo victorioso y para vencer, simbolizando una falsa paz o un poder conquistador que engañarían a muchos antes del colapso total.
El aire se volvió pesado con la tensión de la conquista inminente, mientras el segundo sello se abría y un caballo bermejo del color de la sangre fresca surgió con un jinete que recibió una gran espada y el poder de quitar la paz de la tierra, haciendo que los hombres se mataran unos a otros en un ciclo interminable de violencia y guerra. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en la visión de Juan como un eco fúnebre, anunciando que el juicio ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad que galopaba hacia la humanidad desobediente. Con el tercer sello, apareció un caballo negro, y su jinete sostenía una balanza en la mano, mientras una voz en medio de los seres vivientes anunciaba precios exorbitantes para el trigo y la cebada, pero ordenaba no dañar el aceite ni el vino, indicando una hambruna devastadora que golpearía a los más pobres, mientras el lujo seguía existiendo para unos pocos. Finalmente, al abrirse el cuarto sello, Juan contempló un caballo amarillo, de un tono pálido como el de un cadáver en descomposición, cuyo jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca, recibiendo autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La devastación era total, y el paisaje de la visión se llenó de los lamentos de las naciones. Pero en medio de este caos, el quinto sello reveló una escena de un tipo diferente bajo el altar celestial. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estas almas no gritaban pidiendo perdón, sino justicia, clamando a gran voz. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Revelando que el cielo no ignora el sacrificio de sus hijos y que hay un registro exacto de cada vida entregada por la fe. Se les dieron vestiduras blancas para cubrir su desnudez y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, mostrando que el martirio tiene un propósito misterioso en el plan soberano de Dios. El sexto sello se abrió con un estruendo que sacudió los cielos y la tierra por igual. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, mientras las estrellas del cielo caían sobre la tierra como los higos verdes caen de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo mismo se apartó como un pergamino que se enrolla, y cada monte y cada isla se removió de su lugar, provocando un pánico universal que no respetó jerarquías ni riquezas. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, gritando a las piedras que cayeran sobre ellos para esconderlos de la cara de aquel que estaba sentado en el trono y de la ira del Cordero. Este momento marcó el fin de la arrogancia humana, donde los hombres prefirieron ser aplastados por la naturaleza antes que enfrentar la santidad de Dios, reconociendo que el gran día de su ira había llegado y preguntándose desesperadamente quién podría sostenerse en pie. La visión de los jinetes y el terror del sexto sello sirvieron para desmantelar la falsa seguridad de la civilización humana, exponiendo la fragilidad de los imperios ante el juicio divino y la seriedad del pecado que requiere tal respuesta del cielo. Juan observaba con asombro cómo la creación misma se rebelaba contra aquellos que la habían corrompido, convirtiéndose en el instrumento de su propio castigo bajo la dirección del Cordero. Sin embargo, en medio del juicio, la protección de los mártires y la respuesta a su clamor indicaban que Dios nunca olvida a los suyos, incluso cuando el mundo parece estar cayendo en pedazos. La tensión emocional de Juan era máxima, viendo por un lado la justicia implacable y por otro la misericordia que otorga vestiduras blancas a los fieles, creando un equilibrio perfecto entre el temor y la esperanza. El sexto sello dejó a la humanidad en un estado de vulnerabilidad absoluta, preparando el escenario para un interludio de gracia, donde el pueblo de Dios sería marcado antes de que los vientos de destrucción final fueran soltados. El silencio que precedería al séptimo sello sería el momento más denso de toda la revelación, una pausa cósmica para que el hombre considerara su camino antes de que el juicio fuera irrevocable. Juan, conmovido hasta las entrañas, entendió que el Apocalipsis no es una serie de desastres al azar, sino una purga necesaria para limpiar el cosmos y preparar el terreno para el reino que no tiene fin.
los 144,000 y la multitud incontable. Antes de que el séptimo sello fuera roto y el juicio final se desatara, Juan vio a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo con una fuerza sobrenatural los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, creando una calma artificial y ominosa sobre el globo. Entonces otro ángel ascendió del oriente, llevando consigo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles encargados del daño que no actuaran hasta que los siervos de Dios hubieran sido marcados en sus frentes. Juan escuchó el número de los sellados, 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, representando un ejército espiritual remanente, protegido y apartado para los propósitos de Dios en medio de la tribulación más grande de la historia. El acto de sellar no era solo una marca externa, sino una garantía de propiedad divina, un escudo invisible que permitiría a estos siervos atravesar el fuego del juicio sin que el olor a quemado quedara en sus ropas, demostrando que Dios conoce a los que son suyos y tiene poder para preservarlos en cualquier circunstancia. El aire, antes cargado de los gritos de terror del sexto sello, ahora estaba lleno de una solemne urgencia, mientras el sello de Dios se aplicaba con precisión quirúrgica, asegurando que ni un solo cabello de los elegidos cayera sin el permiso del Padre. Esta protección divina en la tierra contrastaba con la visión que siguió inmediatamente, cuando Juan miró de nuevo hacia el cielo y vio algo que superaba cualquier cálculo humano, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta multitud estaba de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, simbolizando una victoria ganada no por la fuerza de las armas, sino por la perseverancia en la fe. Sus voces no eran de lamento, sino un estruendo de júbilo que clamaba: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Una declaración que resonó por todas las bóvedas celestiales, provocando que todos los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se postraran sobre sus rostros ante el trono para adorar a Dios. Uno de los ancianos le preguntó a Juan quiénes eran esos y de dónde habían venido, y cuando el apóstol respondió con humildad que el anciano lo sabía, recibió la revelación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La paradoja de blanquear ropas con sangre revelaba el misterio central del Evangelio. El sacrificio de Cristo es el único agente capaz de purificar la mancha del pecado y preparar al ser humano para habitar en la presencia de la santidad absoluta. Por esta causa, ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, eliminando para siempre el hambre, la sed y el calor agobiante del desierto espiritual por el que transitaron. El Cordero que está en medio del trono será su pastor, guiándolos a fuentes de aguas de vida, y lo más conmovedor de todo, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, un acto de ternura infinita que compensa cada dolor sufrido en la tierra. La visión de esta multitud incontable servía como un bálsamo para Juan, asegurándole que la misión de la iglesia no sería en vano y que, a pesar de las bestias y los juicios, el resultado final sería una cosecha de almas redimidas que llenarían el cielo con su diversidad y su amor. La inclusión de todas las lenguas y pueblos demostraba el alcance universal de la gracia, rompiendo las barreras del nacionalismo y el exclusivismo religioso para revelar el corazón de un Dios que desea que todos se salven. El contraste entre los 144,000 sellados en la tierra y la multitud en el cielo mostraba las 2 caras de la providencia divina, la protección durante la prueba y la recompensa después de ella. Juan entendió que el sufrimiento actual de los creyentes bajo el Imperio Romano era solo un suspiro comparado con la eternidad de consuelo que les esperaba junto a las fuentes de aguas vivas. La solemnidad del sellado y la alegría de la multitud prepararon al apóstol para el momento en que el séptimo sello finalmente se rompería, revelando que el juicio de Dios no es solo destrucción, sino el proceso necesario para rescatar a su pueblo de un sistema corrupto. Con esta seguridad grabada en su alma, Juan volvió su vista al Cordero, quien se preparaba para desatar el silencio más profundo que el cielo hubiera conocido,
dando inicio a las trompetas que anunciarían la intervención final y directa de Dios en los asuntos de los hombres. El séptimo sello y el clamor de las trompetas. Cuando el Cordero rompió finalmente el séptimo sello, se produjo un silencio en el cielo como por media hora, una quietud tan densa y absoluta que parecía aplastar la magnificencia de las cortes celestiales, un vacío sonoro donde el pulso de la creación pareció detenerse ante la inminencia de lo que estaba por venir. Juan, con el aliento contenido, observó a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, a quienes se les entregaron 7 trompetas de plata reluciente, instrumentos de heraldo que no anunciarían fiestas, sino la intrusión directa y catastrófica del reino de Dios en la esfera rebelde de la tierra. Mientras tanto, otro ángel se acercó al altar de oro con un incensario también de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, elevando una nube de aroma sagrado que subió directamente a la presencia del Todopoderoso, demostrando que el motor de los juicios finales es el clamor acumulado de los oprimidos que buscan justicia. De repente, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Instantáneamente el silencio se rompió con truenos, voces, relámpagos y un terremoto que sacudió los cimientos del mundo físico, dando la señal para que los 7 ángeles se prepararan para tocar. El primer ángel tocó su trompeta, y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, transformando los paisajes fértiles en cementerios de ceniza y tizne. El segundo ángel tocó, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, convirtiendo la tercera parte de las aguas en sangre y aniquilando la tercera parte de los seres vivientes marinos y de las naves, rompiendo el equilibrio ecológico y económico de las naciones costeras que dependían del océano para su subsistencia. El tercer ángel hizo sonar su instrumento, y una gran estrella, ardiendo como una antorcha y llamada ajenjo, cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, amargándolas de tal forma que muchos hombres murieron por beber de ellas, revelando que incluso el sustento básico se volvería un veneno bajo el peso del juicio divino. Con el toque del cuarto ángel, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue herida, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos y no hubo luz en la tercera parte del día, ni asimismo de la noche, sumiendo al mundo en una penumbra constante que reflejaba la ceguera espiritual de una humanidad que había rechazado la luz del mundo. La atmósfera de la visión se volvió aún más lúgubre cuando Juan vio a un ángel, o un águila según algunas versiones, volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar!, advirtiendo que lo peor estaba por manifestarse. Al tocar el quinto ángel, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, a la cual se le dio la llave del pozo del abismo, y al abrirlo subió un humo como de un gran horno que oscureció el aire, y de ese humo salieron langostas que no eran insectos comunes, sino criaturas infernales con poder de escorpiones. Estas langostas tenían órdenes de no dañar la vegetación, sino solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, atormentándolos con un dolor tan agudo durante 5 meses que los hombres buscarían la muerte y no la hallarían, anhelando el fin de su existencia para escapar de un tormento que se sentía como fuego líquido en las venas. El aspecto de las langostas era aterrador, semejantes a caballos preparados para la guerra, con coronas de oro falso, caras de hombres, cabellos de mujeres y dientes de leones, una amalgama de horrores que simbolizaba la naturaleza destructiva y engañosa del pecado liberado de toda restricción. Tenían sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor, marcando el inicio de una era donde las fuerzas demoníacas ya no actuarían en las sombras, sino que dominarían el escenario global con una ferocidad sin precedentes. El sexto ángel tocó entonces su trompeta, y una voz desde los 4 cuernos del altar de oro ordenó desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, quienes habían sido preparados para esa hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres a través de un ejército de 200 millones de jinetes.
Estos jinetes montaban caballos que lanzaban fuego, humo y azufre por sus bocas, y cuyas colas eran como serpientes que causaban daño, representando una maquinaria de guerra sobrenatural que diezmaría a la población mundial en un conflicto de proporciones apocalípticas. A pesar de esta mortandad masiva, Juan observó con tristeza que los hombres que quedaron vivos no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de sus idolatrías, hechicerías, fornicaciones o hurtos, demostrando la dureza extrema del corazón humano, que prefiere perecer en su rebelión antes que postrarse ante su Creador. La interrupción de la secuencia de las trompetas ocurrió cuando un ángel fuerte descendió del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra en señal de dominio total, mientras juraba por el que vive por los siglos que el tiempo no sería más. Este mensajero celestial traía un librito abierto, y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces, pero se le prohibió a Juan escribir lo que dijeron, guardando un secreto divino que solo se revelará en el clímax de los tiempos. Se le ordenó al apóstol tomar el librito y comerlo, lo cual resultó dulce como la miel en su boca, pero amargo en su vientre, simbolizando que la palabra de Dios es deleitosa al recibirla, pero dolorosa al procesar los juicios que anuncia sobre un mundo amado. Esta experiencia mística preparó a Juan para recibir la orden de medir el templo de Dios, pero dejar fuera el patio de los gentiles, indicando que Dios preservaría su núcleo fiel mientras permitía que las estructuras externas fueran pisoteadas por las naciones durante 42 meses. En este contexto de opresión surgirían los 2 testigos, figuras investidas de un poder profético extraordinario, vestidos de cilicio y con autoridad para cerrar el cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quisieran. Durante 1260 días, estos olivos y candeleros de Dios atormentarían a los moradores de la tierra con la verdad de su pecado, siendo invencibles hasta que terminaran su testimonio. Momento en el cual la bestia que sube del abismo les haría la guerra, los vencería y los mataría. Sus cadáveres quedarían expuestos en la plaza de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde fue crucificado el Señor. Y el mundo celebraría su muerte con regalos y regocijo, creyendo haberse librado de la conciencia que los denunciaba. Sin embargo, después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entraría en ellos, se pondrían en pie ante el terror de sus enemigos y subirían al cielo en una nube, seguido de un gran terremoto que destruiría la 10ª parte de la ciudad, obligando finalmente a los sobrevivientes a dar gloria al Dios del cielo antes del toque de las 7ª trompetas, que anunciaría que los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La mujer, el dragón y la guerra en los cielos. Apareció entonces en el cielo una gran señal que retrocedió la narrativa hasta los orígenes del conflicto cósmico. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, representando al pueblo de Dios, Israel y la Iglesia, sufriendo dolores de parto y clamando por dar a luz. Frente a ella se paró otra señal espantosa, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, cuya cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojaba a la tierra, una personificación de Satanás, esperando devorar al hijo de la mujer en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, el Mesías mismo, quien fue arrebatado para Dios y para su trono, escapando de las fauces del enemigo y dejando al dragón frustrado en su intento de destruir el plan de redención. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para ser sustentada durante 1260 días, simbolizando la protección divina sobre el remanente fiel durante los periodos de persecución más intensa bajo el dominio del mal. Esta escena terrestre fue el reflejo de una batalla aún más vasta que estalló en las regiones celestes, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles caídos, en un choque de poderes que sacudió la estructura misma de la realidad espiritual. El dragón no prevaleció y no se halló ya lugar para ellos en el cielo, siendo arrojado a la tierra la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y con él fueron arrojados sus secuaces, marcando una transición definitiva en la guerra espiritual.
Una gran voz en el cielo proclamó entonces que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, aquel que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, pero que fue vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de los fieles que no amaron sus vidas hasta la muerte. La expulsión del dragón trajo alegría a los cielos, pero una advertencia terrible para la tierra y el mar. Pues el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo para ejecutar su maldad antes del juicio final. Al verse arrojado a la tierra, el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a ella se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase al desierto, lejos de la presencia de la serpiente, donde fue protegida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El dragón, en su furia, lanzó de su boca agua como un río tras la mujer para que fuese arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose el río que el dragón había lanzado. Una manifestación de cómo la creación misma puede ser utilizada por Dios para proteger a sus elegidos. Frustrado nuevamente, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, estableciendo el escenario para la persecución global de los últimos días. Esta lucha no es meramente política o social, sino una extensión de la rebelión original de Lucifer, quien busca destruir cualquier vestigio de la imagen de Dios en la humanidad, utilizando el engaño y la fuerza bruta para arrastrar a tantos como sea posible a su misma condenación. Juan comprendió que la historia de la Iglesia es una historia de resistencia bajo las alas de la providencia, donde el enemigo, aunque poderoso y feroz, es un enemigo ya derrotado legalmente por el sacrificio de Cristo en la cruz, cuya furia actual es solo el estertor de una bestia herida de muerte. El dragón se paró entonces sobre la arena del mar, un lugar de inestabilidad y agitación, para convocar a sus aliados terrenales y formalizar su gobierno de blasfemia sobre la humanidad, preparando la llegada de la bestia que consolidaría su poder político y religioso. La visión de la mujer y el dragón proveyó a Juan el contexto espiritual necesario para entender que los eventos políticos que vendrían no eran accidentes históricos, sino movimientos calculados en un tablero eterno entre la luz y las tinieblas. El desierto, aunque lugar de carencia, se reveló como el santuario de Dios, donde la dependencia absoluta del Creador se convierte en la mayor fortaleza del creyente frente a los ríos de engaño satánico. La mención de que los fieles vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio recordó al apóstol que la victoria no depende de la supervivencia física, sino de la fidelidad espiritual, incluso en la cara del martirio. El dragón, limitado ahora al ámbito terrenal, enfocaría toda su inteligencia milenaria en crear un sistema que imitara el reino de Dios, pero con un corazón de rebelión, una parodia oscura de la Trinidad que buscaría la adoración que solo le pertenece al Altísimo. Con el eco de la guerra celestial aún vibrando en sus oídos, Juan se preparó para observar el surgimiento de las bestias, las herramientas visibles del dragón para el control final de la tierra antes de la parusía de Cristo. Las 2 bestias y la marca de la perdición. Juan vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia, una criatura que combinaba la ferocidad del leopardo, la fuerza del oso y la mandíbula del león, representando una amalgama de todos los imperios opresores de la historia unificados bajo un solo mando diabólico. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y Juan notó que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, lo que maravilló a toda la tierra, que se postró ante la bestia y ante el dragón que le había dado autoridad, preguntando con asombro, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandezas y blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, recibiendo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación durante 42 meses. Todos los moradores de la tierra la adoraron, excepto aquellos cuyos nombres estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
estableciendo una división clara entre la humanidad que busca seguridad en el sistema del mundo y aquellos que permanecen fieles al Rey Eterno. Esta bestia política y militar no actuaba sola. Pronto Juan vio otra bestia que subía de la tierra, la cual tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, representando un poder religioso engañoso que imita la piedad pero sirve al mal. Esta segunda bestia, conocida como el falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, haciendo que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada utilizando grandes señales y prodigios, como hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres para engañar a las naciones. El falso profeta mandó a los hombres que hicieran una imagen en honor a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen para que hablara y matara a todo el que no la adorase, creando un culto obligatorio que fusionaba la tecnología, la religión y el control estatal en un sistema totalitario sin precedentes. Además, impuso una marca a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, en la mano derecha o en la frente, de tal manera que ninguno pudiera comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, asfixiando económicamente a cualquier disidente que se negara a rendirle culto. El número de la bestia es 666, un número de hombre que representa la imperfección humana elevada a su máxima potencia en un intento fallido de alcanzar la perfección divina, el 7, simbolizando un sistema que promete utopía, pero entrega esclavitud. La presión sobre los santos se volvió insoportable, pero Juan recibió la instrucción de que aquí está la paciencia y la fe de los santos, un llamado a la resistencia espiritual basada en la soberanía de Dios, quien ya ha determinado el fin de estos poderes arrogantes. La marca de la bestia no es solo un código de control comercial, sino un sello de lealtad espiritual que sella el destino eterno de quien la recibe, contrastando con el sello de Dios que Juan había visto previamente en los 144,000. El ambiente de la visión estaba cargado de una angustia global, donde la supervivencia física dependía de la apostasía, pero donde la muerte física por fidelidad se convertía en la única entrada a la vida eterna. El falso profeta, con su apariencia de cordero, logró seducir a las masas apelando a sus necesidades básicas y a su deseo de orden en medio del caos de las trompetas, demostrando que el mal suele presentarse bajo una máscara de soluciones humanitarias. La tecnología de la imagen que habla sugería una forma de vigilancia y propaganda que alcanzaría cada rincón del planeta, eliminando cualquier espacio de neutralidad en la lucha entre Cristo y el Anticristo. Juan observó con dolor cómo multitudes enteras se entregaban al sistema de la bestia por temor al hambre o por fascinación ante sus milagros, vendiendo su eternidad por un momento de estabilidad terrenal. Sin embargo, la mención del libro de la vida servía como un ancla de esperanza, recordando que los elegidos de Dios están protegidos por un decreto eterno que ninguna bestia puede anular, aunque les quite la vida biológica. El 6666 quedó grabado en la visión como el símbolo del fracaso final de la criatura que intenta ocupar el lugar del Creador, una advertencia para todas las generaciones sobre los peligros de divinizar el poder estatal o la capacidad tecnológica. Con las 2 bestias dominando la tierra, el cielo comenzó a prepararse para la respuesta final, una serie de juicios que ya no buscarían el arrepentimiento, sino la erradicación total del mal antes del establecimiento del reino milenial. El mensaje de los 3 ángeles y la cosecha final. En medio de la oscuridad impuesta por el gobierno de la bestia, Juan miró y vio al Cordero de pie sobre el monte Sión celestial, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes, entonando un cántico nuevo que nadie más podía aprender, una melodía de pureza y redención total que llenaba el ambiente con una vibración de triunfo absoluto. Estos son los que no se contaminaron con el sistema del mundo, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en cuyas bocas no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Inmediatamente después, Juan vio a otro ángel volar por en medio del cielo.
teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Un último llamado a la adoración verdadera antes de que la puerta de la gracia se cerrara definitivamente. Un segundo ángel le siguió, anunciando con voz profética la caída de un sistema que aún parecía invencible. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, prediciendo el colapso del sistema económico y moral que la bestia había construido sobre la arena. Finalmente, un tercer ángel clamó con una advertencia aterradora para los que cedieran a la presión. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, subrayando que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. Esta sección del guión marca el punto de no retorno, donde la paciencia de Dios da paso a la ejecución de su justicia. Y Juan es testigo de cómo la historia de la humanidad se encamina hacia una gran cosecha dividida en dos actos definitivos. Vio una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda, listo para recoger el fruto de la tierra que ya estaba maduro. Otro ángel salió del templo clamando: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra fue segada, representando la recolección de los fieles para su recompensa eterna. Pero entonces salió otro ángel del templo, también con una hoz aguda, y un ángel que tenía poder sobre el fuego dio la orden de vendimiar los racimos de la tierra, porque sus uvas estaban ya maduras en su maldad. La hoz fue metida en la tierra y las uvas fueron arrojadas en el gran lagar de la ira de Dios, y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una extensión de 1600 estadios, una imagen hiperbólica de la magnitud del juicio final sobre la rebelión humana. Esta escena del lagar de la ira de Dios evoca la justicia que no deja nada sin pagar, donde la sangre de los mártires es vengada por la misma mano que una vez fue clavada en la cruz para ofrecer salvación. La visión de la cosecha servía para consolar a los santos perseguidos, asegurándoles que su fidelidad sería recompensada y que sus opresores enfrentarían una retribución proporcional a su crueldad y soberbia. Juan comprendió que el Evangelio eterno sigue siendo la única vía de escape, incluso en los últimos segundos del reloj profético, pero que rechazarlo conscientemente para seguir a la bestia conlleva consecuencias de una gravedad eterna. La mención de Babilonia como una entidad ya caída, aunque todavía operaba en la tierra, mostraba la perspectiva del cielo, donde los decretos de Dios son tan seguros que se hablan en pasado antes de manifestarse físicamente. El contraste entre la paz del monte Sión y el tormento del lagar de la ira subrayaba la importancia de la elección humana, demostrando que al final solo existen dos destinos: la presencia del Cordero o el vino de la ira divina. Juan observó cómo los preparativos en el cielo se intensificaban para las 7 últimas plagas, las copas de oro llenas de la ira de Dios que consumarían su juicio sobre la tierra, cerrando un ciclo de rebelión que comenzó en el Edén. Con el eco del cántico de los 144,000 todavía en su corazón, el apóstol se dispuso a documentar el derramamiento final de las copas, el evento que limpiaría el escenario mundial para el regreso glorioso del Rey de Reyes. Las 7 copas de la ira final. Juan contempló entonces otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, un momento de finalidad absoluta donde la misericordia ya no detenía la mano del juicio. Antes del derramamiento, vio un mar de vidrio mezclado con fuego, y sobre él, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, sosteniendo arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, proclamando que los caminos del Señor son justos y verdaderos. El templo del tabernáculo del testimonio se abrió en el cielo,
Y de él salieron los 7 ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro, recibiendo de uno de los 4 seres vivientes 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en él hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas, indicando que el tiempo de intercesión había terminado y que el decreto era irrevocable. Una gran voz desde el templo ordenó a los 7 ángeles: «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una aflicción física que no podían sanar con su tecnología ni con sus falsos dioses. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, eliminando toda fuente de vida oceánica y convirtiendo las aguas en un espejo de la muerte que la humanidad había sembrado. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, mientras el ángel de las aguas proclamaba la justicia de Dios, diciendo que puesto que ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, Dios les había dado a beber sangre, pues lo merecían. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, demostrando una obstinación terminal. Con el quinto ángel, la copa fue derramada sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y los hombres se mordían las lenguas de dolor, pero persistían en sus blasfemias contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, rechazando la última oportunidad de humillación. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, mientras Juan veía salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, congregándolos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Finalmente, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Babilonia la grande vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, mientras caía del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, provocando que los hombres blasfemaran a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este ciclo de copas representa el desmantelamiento total de la confianza humana en la creación y en el sistema político-religioso de la bestia, revelando que sin la gracia de Dios, el universo mismo se vuelve hostil hacia el pecado. Juan observó cómo la infraestructura del mundo colapsaba bajo el peso de la justicia divina y cómo el orgullo de los líderes mundiales los llevaba directamente a una trampa mortal en Armagedón, creyendo que podían luchar contra el Creador. La oscuridad sobre el trono de la bestia simbolizaba el fracaso de su luz artificial y su sabiduría humana, dejando a sus seguidores en una agonía desesperada que no encontraba consuelo en sus ídolos. El secado del Éufrates no era solo un evento geográfico, sino la remoción de la última barrera para el juicio final sobre las naciones que se habían rebelado contra el ungido de Dios. La voz que decía, «Hecho está», resonaba con la misma autoridad que las palabras de Jesús en la cruz, indicando que el proceso de purificación de la tierra estaba llegando a su clímax y que el reino de Dios estaba a punto de irrumpir. Juan, estremecido por la magnitud del desastre, pero fortalecido por la justicia de las copas, entendió que este dolor era necesario para el nacimiento de un mundo nuevo donde el mal no tuviera lugar. El granizo de un talento, cayendo sobre una humanidad que seguía maldiciendo al cielo, selló el destino de una generación que prefirió la oscuridad de la bestia a la luz del Cordero, preparando el escenario para la caída definitiva de la gran ramera, Babilonia.
La caída de Babilonia y el juicio de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló con Juan, invitándolo a ver la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Juan fue llevado en el espíritu al desierto, y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Juan notó con horror que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El ángel explicó el misterio de la mujer y de la bestia, revelando que las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y que la mujer representa esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sin embargo, el destino de este sistema religioso y económico corrupto estaba sellado, pues los 10 cuernos y la bestia misma terminarían por aborrecer a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. La caída de Babilonia fue anunciada por otro ángel que descendió del cielo con gran poder, alumbrando la tierra con su gloria, clamando: ha caído la gran Babilonia, describiéndola como habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Una voz del cielo urgió al pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. La opulencia de Babilonia, su comercio de oro, plata, seda, canela, esclavos y almas de hombres, se desvaneció en una sola hora, dejando a los mercaderes de la tierra llorando y lamentándose desde lejos al ver el humo de su incendio, temerosos de su tormento. Los reyes que habían disfrutado de su lujo se horrorizaron al ver la rapidez de su destrucción, reconociendo que ninguna riqueza terrenal puede comprar la protección contra el juicio del Todopoderoso. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la lanzó en el mar, diciendo: con tal ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca jamás será hallada, simbolizando la desaparición total de la música, la artesanía y la luz que una vez brillaron en ella. El cielo, sin embargo, estalló en alabanza por la destrucción de la ramera, reconociendo que Dios había juzgado a la que corrompía la tierra con su fornicación y había vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. El humo de su incendio subía por los siglos de los siglos, marcando el fin de la era del engaño institucionalizado y la manipulación espiritual que había mantenido a las naciones en cautiverio. Juan comprendió que Babilonia no era solo una ciudad geográfica, sino el espíritu del mundo que intenta seducir a los elegidos con el lujo, el poder y una religión falsa que niega la exclusividad de Cristo. La embriaguez de la ramera con la sangre de los santos revelaba la verdadera naturaleza del sistema mundial. Una hostilidad intrínseca hacia la verdad divina disfrazada de sofisticación y cultura. El hecho de que la misma bestia que la sostenía terminara destruyéndola mostraba la autodestrucción inherente al mal, donde las alianzas impías siempre terminan en traición y caos. La orden de salir de ella sigue siendo un llamado vigente para cada creyente, instándonos a no echar raíces en un sistema que está destinado al fuego, sino a mantener nuestros ojos en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La desaparición de Babilonia despejó el camino para el evento más esperado de toda la eternidad, las bodas del Cordero, donde la verdadera esposa, la iglesia pura y sin mancha, se uniría finalmente con su Salvador. Con la caída del sistema falso, la justicia de Dios fue vindicada ante toda la creación, permitiendo que el aleluya celestial resonara con una fuerza que sacudía los límites del universo conocido. El regreso del Rey y la victoria en Armagedón. Entonces Juan vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, una imagen de Jesucristo no ya como el Cordero humilde, sino como el guerrero conquistador. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, una caballería espiritual que no necesitaba armas físicas porque de la boca del rey salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan vio a un ángel en el sol que convocaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo para que vinieran a la gran cena de Dios, a comer carnes de reyes, de capitanes, de fuertes y de todos los que se habían rebelado. La bestia y los reyes de la tierra, con sus ejércitos, se reunieron para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, en un acto de locura final donde la criatura intentó derrocar al Creador en el valle de Armagedón. La batalla fue breve y decisiva, pues no hay poder que pueda sostenerse ante la palabra del Verbo de Dios. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella para engañar a los marcados. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, siendo los primeros en experimentar la condenación eterna, mientras que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La victoria de Cristo fue total, desmantelando en un instante el poderío militar y político que el dragón había construido durante milenios, demostrando que la soberanía de Dios es incontestable. El Rey de Reyes se manifestó con una gloria que oscureció cualquier otra luz, reclamando su heredad sobre la tierra y poniendo fin a la era de la rebelión humana bajo el dominio satánico. Juan observó con asombro cómo el sistema de la bestia, que parecía tan sólido y aterrador, se disolvía ante la sola presencia del Señor glorificado, revelando que el mal solo existe por el tiempo que Dios le permite. El regreso de Jesús marcó el inicio de la restauración de todas las cosas, donde la justicia finalmente se establecería sobre la base del carácter de Dios y no de los caprichos de los dictadores humanos. La espada de su boca, su palabra, fue el instrumento de juicio, recordando que es por nuestra respuesta a su verdad que seremos juzgados en el último día. Los ejércitos celestiales no tuvieron que luchar, pues la victoria pertenecía enteramente al Rey, quien por sí solo pisó el lagar de la ira, asumiendo la responsabilidad total de limpiar la creación de la inmundicia del pecado. Juan entendió que Armagedón no era una guerra de desgaste, sino una ejecución judicial divina, donde el mal fue erradicado para dar paso al reino milenial de paz. La imagen del rey con sus ropas teñidas en sangre recordaba que la victoria final se basaba en el sacrificio previo de la cruz, donde el cordero ganó el derecho de ser el león. Con los enemigos terrenales derrotados, el próximo paso era el encarcelamiento del instigador original, el dragón, para que la tierra pudiera descansar por fin de sus engaños. El milenio, el juicio final y la nueva Jerusalén. Juan vio a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, arrojándolo al abismo y sellándolo para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, un tiempo de paz y justicia sin precedentes sobre la tierra, donde la creación será liberada de la maldición y el conocimiento de la gloria de Dios llenará todo lugar. Sin embargo, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás fue suelto de su prisión y salió a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número era como la arena del mar. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos.
y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, poniendo un punto final a la historia del pecado y la rebelión en el universo. Inmediatamente Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oyó una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La visión concluyó con la descripción de la ciudad de oro puro, con muros de jaspe y puertas de perla, donde no hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por el medio de la calle de la ciudad fluía el río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y reinarán por los siglos de los siglos. Juan, abrumado por la belleza y la esperanza de este destino final, recibió la confirmación de que estas palabras son fieles y verdaderas, y el mismo Jesús le dijo: «Ciertamente vengo en breve». El apóstol cerró su testimonio con una oración que ha sido el eco de la Iglesia a través de las edades. Amén, sí, ven, Señor Jesús, dejando a la humanidad con el mapa completo de la redención y la promesa de que al final Dios será todo en todos. Conclusión. Hemos recorrido los pasillos del tiempo y la eternidad, desde las rocas de Patmos hasta las calles de oro de la Nueva Jerusalén, descubriendo que el Apocalipsis no es un libro de miedo, sino el testamento final de la victoria de Dios sobre el mal. Esta historia nos enseña que, aunque las bestias de este mundo parezcan invencibles y la oscuridad parezca avanzar, el Cordero ya ha vencido y tiene el control absoluto de la historia. Su sacrificio es nuestra garantía y su regreso es nuestra esperanza bendita. Que la vida de Juan y las visiones que recibió te inspiren a vivir con los ojos puestos en lo eterno, sabiendo que cada lágrima será enjugada y que el Rey de Reyes pronto establecerá su reino de paz permanente. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón con esta revelación de esperanza, escribe en los comentarios: «Maranata, ven Señor Jesús», para que el mundo sepa que hay un pueblo esperando a su Rey. Si valoras estos estudios bíblicos profundos, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite luz en medio de la incertidumbre. Ayudemos juntos a expandir el mensaje del reino. Te bendecimos en el nombre de aquel que es, que era y que ha de venir. Y te invitamos a ver el siguiente video en pantalla para seguir alimentando tu fe con las verdades eternas de la palabra. Bendiciones y hasta pronto.